Tal como a ustedes se les dijo, el título realmente de este día es Roles conyugales en la historia de salvación. Quiero explicarles un poco por qué este título, los roles conyugales en la historia de la salvación. Esto no va a ser realmente un sermón, es más una conferencia y es un estudio bíblico. Para aquellos que tal vez incursionan o les gusta la teología, lo que vamos a hacer hoy en esta tarde, en este momento, es una teología bíblica de los roles conyugales. ¿Por qué? Porque no podemos negar que el fundamento bíblico con respecto a la relación matrimonial actualmente en las culturas se está sufriendo, en nuestra cultura. Por lo menos vemos dos razones. En primer lugar, como usted puede ver en pantalla, en primer lugar, los valores y costumbres matrimoniales actualmente surgen de la cultura. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente cuando usted platica con algún amigo suyo, aunque diga que es creyente, lamentablemente los valores y costumbres que se tienen hoy en día para trabajar el matrimonio, para reaccionar ante las dificultades, para tratar a los hijos, para crear a los hijos, para tomar decisiones en casa, los valores y las costumbres no vienen de la Biblia, sino que emergen de la cultura. Por eso es que, así como hay iglesias emergentes, también hay familias emergentes, es decir, familias cuyas tradiciones emergen de la cultura. Pero en segundo lugar, también vemos que la base de la perseverancia actualmente matrimonial es el sentirse bien. Es la segunda razón por la cual el fundamento bíblico del matrimonio está sufriendo. Hoy en día, por ejemplo, las personas el compromiso lo mantienen mientras se siente bien. Si la persona, el esposo o la esposa, ya no se siente bien, se divorcian. Eso es bien común ahora. Ya no es como antes de que el matrimonio era para toda la vida, sino que ahora, incluso las mujeres, ayer estaba viendo un programa de televisión y resulta que van a lanzar un nuevo programa en los canales principales que están en todo El Salvador en señal abierta, en donde se va a llamar Liberadas. O sea, se llama Liberadas. Ya no va a existir este programa de mediodía grandiosa, sino que se va a llamar Liberadas. Y ellas hablan de que van a tratar de liberar a la mujer de todos esos mitos culturales, dicen ellos, y religiosos. Pero cuando comenzaron a hablar de los temas, yo le dije a mi esposa, lo que ellos van a hacer es simplemente hacer que la mujer se enfoque en el sentirse bien. Si tú no te sientes bien en una relación, vete, niña, ¿qué estás haciendo? Vete. Igual es con los hombres. Entonces, la base actualmente de la perseverancia en el matrimonio es el sentirse bien. Entonces, en resumen, ¿cuál es el problema? Como usted también lo puede ver en pantalla, el problema entonces es que hoy en día dentro de los matrimonios, la Biblia es una autoridad, pero no la única autoridad. Por eso, para poder nosotros reconstruir la familia hoy en nuestro país y acá en San Miguel, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir los cimientos bíblicos del matrimonio. No se puede reconstruir un matrimonio sin reconstruir los cimientos bíblicos, porque resulta que el que inventó el matrimonio fue Dios. Al tú intentar reconstruir tu matrimonio como hombre y como mujer, esposo y esposa, sin la Biblia, simplemente estás disparando al aire. Y dentro de estos fundamentos bíblicos del matrimonio, dentro de los temas importantes que hay que recuperar, es el tema de los roles dentro del matrimonio. Por eso es que hoy, en lo que me resta de tiempo, vamos a hacer un recorrido en toda la Biblia, hermanos. Vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que queremos hacer es un recorrido y observar cuáles son los roles matrimoniales en la Biblia. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque la Biblia, si nosotros, por ejemplo, tomamos, hermanos, la escritura y lo analizamos como un libro, literariamente, aunque tiene diferentes géneros literarios inmersos, la Biblia como un todo es una narrativa. ¿Y qué nos narra la Biblia? La Biblia nos narra lo que es la historia de salvación. Si a nosotros nos preguntaran, si su hijo a usted le preguntara, papi, mami, ¿de qué trata la Biblia? Usted le puede decir con toda tranquilidad, trata de una historia de salvación o la historia de redención de nosotros. Cuénteme esa historia. ¿Cómo usted le contaría la historia bíblica a su hijo, desde Génesis hasta Apocalipsis? Hay una forma en que se puede hacer, y es con 4 palabras.
Digan conmigo, creación, caída, redención y consumación. Esa es la historia bíblica. La creación, la caída, luego viene la redención en Cristo y por último Apocalipsis, la consumación de los tiempos. Entonces, ocupando esa nomenclatura, hoy nosotros vamos a ver los roles matrimoniales en esta historia de salvación. ¿Por qué? Yo tengo un solo objetivo con esta enseñanza, un solo objetivo con esta conferencia. Quiero convencerte que tu matrimonio gozará de paz y de felicidad cuando los roles conyugales sean según la Biblia. ¿Por qué? Porque solo bajo el gobierno de Jesucristo se cumple el propósito de tu matrimonio. Así que mi misión en esta tarde, en lo que resta de tiempo, es convencerte que tu matrimonio gozará de paz, de bienestar, de tranquilidad, de felicidad cuando recuperemos los roles conyugales según la Escritura. Y es lo que vamos a hacer hoy en esta tarde. Así que lo primero que vamos a ver es, bueno, ¿por dónde comienza la Biblia? Por el inicio, ¿no? ¿Y cuál es el inicio? Génesis. Vamos a ver el matrimonio en la creación, pero específicamente en aquellos capítulos que marcan lo que es el matrimonio, el propósito y los roles del matrimonio, que es Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. En este texto, cuando nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 3 la narrativa que nos pone la Escritura, por lo menos vemos tres verdades importantes dentro de muchas, pero por cuestión de tiempo vamos a resumirlas en tres. La primera verdad que nosotros encontramos es que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero para que juntos gobernaran la tierra en representación de Dios. Vamos a explicar un poco esto. Lo voy a leer una vez más. La primera verdad que usted y yo encontramos es que el hombre y la mujer, usted y su esposa, fueron creados a imagen y semejanza de Dios para que juntos gobernemos la tierra en representación de Él. ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Génesis 1 del 26 al 28. Aunque los versículos están en pantalla, si usted quiere buscarlos en su Biblia, está invitado. Si quiere apuntar, mucho se lo recomiendo que lo haga. Génesis 1 del 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Haber sido creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios es lo que constituye tu identidad, tu valor, tu dignidad y tu significado. ¿Por qué usted y yo, aunque estemos enojados con alguien, no lo podemos matar o no lo debemos de matar? ¿Por qué? Si yo pudiera hacerlo y me imagino cómo hacerlo y si no existieran las leyes, ¿por qué no matar a alguien? Si estoy enojado con esa persona y se lo merece, ¿por qué no que se vaya de la tierra? Porque fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza. La dignidad de una persona, la dignidad de tu esposo, de tu esposa, no depende de lo que tú le digas, ni cómo la persona te haga sentir a ti. La dignidad tuya, tu valor, tu identidad, está fundamentado en esto que dice Génesis 1, de que fuimos creados a imagen y semejanza. Ahora, esta palabra a su imagen es interesante y creo que debemos de explicarla. Algunas personas pudieran pensar que se refiere a los rasgos de carácter. Así como Dios piensa, así el hombre piensa. Así como como Dios toma decisiones, así nosotros tomamos decisiones. Es decir, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Aunque eso es plausible y es correcto de alguna manera pensarlo, el contexto no dice eso. El contexto está diciendo que cuando se refiere la Biblia a su imagen, lo que está diciendo, está resaltando el propósito que tiene el ser humano de haber sido creado y la función de gobernar sobre la creación como parte de Dios. En otras palabras, cuando dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza, que fuimos creados para gobernar en representación de Dios. Por eso es que vea cómo dice la narrativa. No lo busque, sino que
Solo lo voy a recordar. Dice: y creó Dios al hombre, perdón, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después de decir eso es que Dios dice: y señoree, gobierno los peces. Es decir, Él nos crea a imagen y semejanza, pero para gobernar en nombre de Él, a la creación. Una función de gobierno. Entonces, este es el famoso principio que aquellas personas que se congregan en una iglesia han escuchado en su iglesia, el principio de mayordomía. Aquí nace en Génesis 1. El famoso principio de mayordomía, que en donde nosotros tenemos que ser administradores de todo lo que Dios creó, nació en Génesis. Por lo tanto, esta palabra a su imagen y Génesis 1 comienza entonces a hablar acerca de cuáles son nuestras funciones y roles delante de Dios con respecto a la creación. Y por lo menos vemos 3 rápidamente en el texto. Número 1, el gobernar en nombre de Dios la tierra es una responsabilidad que se debe realizar con la pareja. No solo, es con la pareja. En segundo lugar, lo que vemos es que deben de multiplicarse. Parte del señoreo del hombre sobre la tierra es multiplicarse. Y número 3, debe de ser para la gloria de Dios. Ahora bien, así que lo primero que nosotros vemos, en resumen, es que el hombre fue creado a imagen y semejanza del ser humano para gobernar juntos la tierra en representación de Él. Pero en segundo lugar, lo que vemos en el texto es que los roles del hombre y de la mujer son diferentes, pero son complementarios para juntos glorificar a Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina del complementarismo. La doctrina del complementarismo, una doctrina muy antigua, pero de las más fundamentales que hay para los cristianos, nos dice, y aquí viene de Génesis, ya lo vamos a leer, de que aunque fuimos creados iguales ante Dios, somos iguales ante Dios, hombre y mujer somos iguales ante Dios, iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en identidad, somos diferentes en funciones, pero complementarios. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, pero se complementan las funciones, son distintas. ¿Dónde vemos esto? Génesis 2 del 15 al 22. Esta es la porción más larga que vamos a leer porque aquí está la base de todo lo que vamos a continuar observando. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? Dice: para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y que cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Con este texto, lo que nosotros observamos ya es Dios entregando los roles a un matrimonio, al esposo y a la esposa. Y voy a comenzar con el esposo. Rápidamente, solo en Génesis, antes de la caída, lo que vemos es que Dios instituye en funciones, hermanos, oigan, en funciones, no en dignidad, no en importancia, en funciones. Dios puso al hombre como cabeza de la familia. Dios puso al hombre como autoridad de la casa. Lo que nosotros vemos en este texto es que el hombre fue creado para ser autoridad, pero una autoridad que a su vez está sometido a la autoridad de Dios. Adán no es autónomo. Adán, Dios le dio mandamiento. La palabra autónomo es interesante porque la palabra autónomo, que hoy en día en nuestra cultura se escucha mucho, que tenemos que ser autónomos, la palabra nomos es ley. Cuando tú le dices a una persona tiene que ser autónomo, tú le estás diciendo
Tú tienes que hacer tu propia ley. Eso tiene un nombre en la Biblia, se llama idolatría. Tú tienes que ser tu propio Dios. Porque el ser humano, como lo estamos viendo en Génesis, tú no fuiste creado autónomo, ni siquiera como cabeza de hogar tú eres autónomo. Como cabeza de hogar, los hombres, ustedes deben de estar sometidos a la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo. Como padres, como esposos. Por lo tanto, el hombre fue creado para ser autoridad, pero sometido a su vez a la autoridad de Dios. Pero también lo que nosotros vemos acá es que ¿quién recibió el mandato divino de no comer del árbol del huerto? ¿Quién recibió el mandato divino? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre fue el que recibió directo el mandato. La mujer no había sido creada aún, lo acabamos de leer. Antes de ser creada la mujer, Dios le dio la orden a Adán. ¿Por qué menciono esto? Porque el responsable de obedecerlo era Adán. Por eso la humanidad no cayó cuando Eva comió. La humanidad cayó cuando Adán cayó. Y por lo tanto, en esta narrativa, también nosotros vemos que Adán fue constituido como autoridad de la mujer. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que él fue constituido como autoridad de la mujer? Por varias razones, varias evidencias que vemos en el texto. Número uno, ya se dieron cuenta que fue la mujer la que fue presentada al hombre y no el hombre presentado a la mujer. Fue la mujer la que fue llevada ¿a quién? A Adán. Digan conmigo, la varona fue llevada y presentada al varón. Esto es importante por lo que vamos a decir al final. Así que recuerde esto. ¿Por qué? ¿Eso qué nos indica? Que la autoridad es el varón. El hombre no fue presentado a la mujer. En otras palabras, en Génesis vemos que el hombre no fue hecho para la mujer. La mujer fue hecha para el hombre. Ahora, esto una vez más no está hablando de que el hombre es más digno, mejor identidad o mayor valor. Porque la identidad y valor de una persona y su dignidad está basado en que fue creado a imagen y semejanza. Ambos lo fueron. Está hablando de roles distintos. El rol del hombre es ser autoridad de la esposa, de los hijos, pero sometido a Dios. Pero también nosotros vemos que él es autoridad de la mujer porque el hombre fue el que comenzó a ponerle nombre a los animales. Y cuando ve a la mujer, ¿qué hace el hombre? ¿Quién le puso el nombre a Adán? En Génesis, hermanos, ¿quién le puso el nombre a Adán? Dios. ¿Y quién le puso el nombre a la mujer? Adán, el hombre. Todo esto que vemos en Génesis es porque está demostrando el rol que tiene el hombre importante de ejercer autoridad sobre su esposa. Ahora, ¿para qué le fue dada autoridad a Adán? Y aquí viene el punto. Hombres, todos los hombres vean para acá, por favor, por un momento. Todos los hombres. Yo sé que están emocionados con esto de la autoridad, así, y dándole codazo a la mujer, ¿verdad? No. Vean todos para acá. Hoy la mujer prepara su codo. La mujer prepara su codo. Los hombres vean para acá. ¿Para qué Dios le dio tal autoridad a Adán? ¿Quién le dio el mandamiento a Adán de no comer del árbol del huerto? Dios. ¿Quién era entonces el responsable y tenía la autoridad de enseñarle este mandamiento a Eva? El hombre. La autoridad es para enseñar la palabra de Dios en su casa. Por eso es autoridad. Es una autoridad legítima, porque representa a Dios en la enseñanza bíblica. Y esto es tremendo, porque el que le transmitió el mandato a Eva fue el hombre. Así que ser autoridad en Génesis 1 al 3 significa enseñarle la palabra de Dios, cuidar a la esposa, discipularla, protegerla y amarla. Por eso es hecho autoridad. Ya no le gustó, ¿verdad? Pues debería. Ahora, ¿qué rol Dios le dio a la mujer aquí en Génesis? La mujer es llamada ayuda idónea. ¿Qué significa esto? Miren, la esposa es la parte que completa al hombre en la tarea de glorificar a Dios en la creación. Ella le provee de compañía en la tarea de liderar
y de ser autoridad sobre la creación. Por lo tanto, el sometimiento de la esposa al esposo es para glorificar a Dios, no para glorificar al esposo, ni para glorificarse ella, es para glorificar a Dios. Por lo tanto, si tú estás aquí con tu esposo, tómalo la mano en este momento, haz esto, toma la mano de tu esposo y quiero que escuches esto. Mira, tú eres la única sobre la faz de la tierra, la única mujer sobre la faz de la tierra que eres uno con tu esposo para ayudarlo con la tarea de procrear y domesticar esa tierra. No hay otra. Ante Dios no hay otra, solo tú. Él es tu marido, él tuyo. Y aún, aunque hubieran moscas con tacones alrededor de tu marido, él es tuyo. Tuyo. Y ella es tuya, hombre. Amén. Y ella es tu única compañera para gobernar en esta tierra. Ahora, esto tiene una gran implicación. Es que ambos, si se dan cuenta en Génesis, están encargados de gobernar la tierra representativamente de Dios, pero no de manera unisex, como hoy en día se habla, ¿verdad? Es que hoy no se da cuenta que así son las camisas. Mire, ¿y esta camisa es de hombre o de mujer?, dice alguien. No, unisex es, le dicen. Ok, quiero que entienda que en Génesis vemos que la función de gobernar la tierra no es de manera unisex, sino que cada uno debe cumplir sus roles designados por Dios según su género, hombre y mujer. En otras palabras, somos iguales en dignidad, hermanos, hombres y mujeres, pero complementarios en roles. Amén. Eso lo vamos en Génesis. Ahora, ¿qué sucedió? La caída. El problema con la caída es que trajo una distorsión en los roles y en el propósito del matrimonio. Por ejemplo, en la mujer, Dios la maldijo de tal manera que le dijo: con dolor sufrirás el ¿qué? Con el dolor parirás. ¿A cuántas mujeres les dolió? Hoy existe la epidural, ¿verdad? No, pero no, así como dicen aquí en El Salvador, la mera la tienen sin epidural, dicen, ¿verdad? Con dolor parirás a tus hijos, le dijo Dios. Y en lo segundo que Dios le dijo a ella, después de la caída, para que vean cómo los roles se comienzan a distorsionar. Tú vas a querer controlar a tu esposo, y él te va a terminar dominando de mala manera a ti. En otras palabras, los problemas matrimoniales no es de ese buen hombre que está a la par suya o esa buena mujer que está a la par suya. Es producto de la caída, los problemas maritales. Porque Dios le dijo, parte de la maldición de Dios sobre la mujer es que le dijo: tú vas a querer controlar a tu esposo. Es decir, ya en Reina Valera dice: tu deseo será para con tu marido, pero él terminará gobernándote a ti. Pero esa palabra gobierno implica dominio con fuerza, hasta un tipo de abuso. O sea, lo que Dios está diciendo es que después de la caída los roles se invierten. El hombre, en lugar de proteger, va a destruir a la esposa. En lugar de ayudarla, va a querer ponerle zancadilla. Y la mujer, controlar al marido. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? Bueno, le dijo que con dolor ibas a trabajar. Te va a costar la chamba. Te va a costar comer. Vas a tener que sudar. Vas a tener que sudar mucho para ser el proveedor de tu casa. Por lo tanto, otra consecuencia de la caída es que fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Y al ser expulsados, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque recuerden que el jardín del Edén es un prototipo del templo y el tabernáculo. Ellos fueron expulsados del punto de encuentro que había en la tierra entre Dios y el hombre. Fueron expulsados de un lugar santo. Perdieron la comunión con Dios como matrimonio. Y al perder la comunión con Dios, perdieron todo.
Por lo tanto, hay ciertas implicaciones que quiero mencionar de esta parte de la caída. Algo importante, hombres, que les mencioné acá en Génesis, es que dice que el hombre era el encargado de transmitir el mandamiento a la mujer. Por eso Dios nos da autoridad para discipular y predicar la palabra. Por lo tanto, el hombre era responsable de amarla de esta manera, de defender a la esposa. Pero en la caída, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente hablaba con la mujer? ¿Dónde estás cuando una serpiente habla con tu mujer? ¿Saben dónde estaba Adán? Y lo vamos a leer en pantalla. Leamos, Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba. ¿Con quién estaba? Vean todos para acá. Adán estuvo todo el tiempo en la conversación entre la serpiente y la mujer, y él no hizo nada. Quiero que entiendas algo. Con la caída pasa esto. Con la caída los hombres prefieren estar viendo el partido del Barça o del Real Madrid que discipular a su familia. Prefieren quedarse el domingo viendo los partidos o viendo cualquier cosa en la televisión, pero no llevan a sus hijos como líderes de su casa y a su esposa a la iglesia. Hoy los esposos no quieren estudiar teología. Y mi amigo Job sabe que yo hablo mucho de eso, de estudiar la palabra de Dios formalmente. Todos los hombres deberían de estudiar hermenéutica bíblica, cómo interpretar el texto bíblico, porque por eso Dios te hizo hombre, para discipular a tu esposa y a tus hijos, no para usarlas para que te traiga una cerveza o que te traiga una gaseosa viendo tú el partido. Eso no es ser líder, eso es desgraciar a tu propia familia. Adán estaba con la mujer y no intervino. Él tenía que ponerse en medio entre la serpiente y la esposa, porque él tenía el mandamiento. Él tenía que decirle a la serpiente, reprenderla, y a la mujer enseñarle. No hizo nada. Ahora, ¿qué pasó con los roles matrimoniales? Porque ese es el tema que el hermano Job invitó. Si no, pues ya no me voy a invitar después, así que tengo que predicar de los roles. Ok, ¿qué pasó con los roles después de la caída? ¡Qué chévere! Ya no hay que ser líderes, ya no hay que ser autoridad. La mujer dice, ya no tenemos que someter al esposo, ya no tenemos que someternos a nadie. No. Hoy veamos el matrimonio después de la caída. Pasemos. Aquí ya todo es más rápidamente porque el punto fuerte es Génesis. Ya entendiendo los roles, vamos a ver cómo son estos roles en toda la Biblia, cómo continuaron. El matrimonio después de la caída. Es interesante que después de la caída, hermanos, Génesis 1 al 3 siguió siendo en el Antiguo Testamento el estándar y la norma para las relaciones conyugales. Aunque el hombre ya había caído, Génesis 1 al 3 siguió siendo la norma para todo el pueblo hebreo. En primer lugar, veamos el rol del hombre después de la caída. En esto ya no vamos a ver textos bíblicos porque entonces no nos alcanzaría el tiempo. En otra ocasión pudiéramos hacerlo. El rol del hombre en el Antiguo Testamento después de la caída, por ejemplo, vemos que en Éxodo y en el libro de Números, el hombre se le dice por mandamiento de Dios que el hombre debe de amar, cuidar a la esposa, tratarla con respeto y dignidad y protegerla del enemigo. El hombre también es mandado en estos mismos libros de que debe de asumir la responsabilidad de mantener a la familia unida y gobernarla. ¿Tú sabías que quien mantiene unida a la familia no es la mujer, debería ser el hombre? Pero en nuestra sociedad es lo contrario, y lo notamos en las iglesias, los pastores. Uno de los días que más se llena, bueno, por lo menos no sé acá, ¿verdad, hermano Job? Pero allá en San Salvador, en la iglesia de Gracia de Gracia, el día que más se llena del año, ¿cuál es? El Día de las Madres. ¿Sabía usted? El Día de la Madre es el día más lleno de nuestra iglesia. Y les hemos preguntado a las mamás por qué. Y nos dicen, es que yo les dije, mi regalo de la madre es que me acompañes a la iglesia hoy. Todos obligados a ir.
Y ahí llegan todos los hipotes, el marido, el abuelo, el tate, la mamá, el papá, todo, ¿verdad? Todos llegan ahí, hasta el perico se lo llevan ahí. Mire, eso no debería ser así. Eso es producto de la caída. El hombre debe de ser el que debe mantener unida a la familia. Es el hombre, no la mujer. Pero ¿qué pasa hoy en día? Se enoja se enferma la mamá en una familia y es un desastre en la casa. No hay que comer. Todo el mundo pasa molesto. El hombre molesto, los hijos molestos, el papá le piden cocinar y lo que manda a hacer es traer pizza. No, si la mamá se enferma es un desastre la casa. ¿Sí o no? Hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y cuando nos enfermamos los hombres, nada pasa. Ahí nos dejan tirados. Adiós, vamos al cine. Y gran armonía en la casa, ¿no? No debería, ese es producto de la caída. Porque el hombre está acostumbrado a pasar su rol a la esposa. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le exige al hombre la responsabilidad de mantener la familia unida y gobernarla. También se le dice al hombre en el Antiguo Testamento, después de la caída, que debe de proveer para los de su casa. Hombres, vean para acá por una vez más. ¿Y saben que también Dios te ordena a ti en la Biblia? Hombres, no se me distraigan, hombres, vean para acá. No se hagan de los panes, pero como decimos allá. Usted debe de alabar públicamente a su esposa. Ese es un mandamiento de Dios para los hombres en el Antiguo Testamento. Por eso usted ve que en el Proverbio 31, ¿cómo termina el proverbio? Diciendo que la esposa está siendo alabada por sus hijos y por su marido, aún en las plazas. De manera pública es alabada la mujer virtuosa por su marido. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer después de la caída? Se mantiene. Pero algo muy hermoso que se veía en el Antiguo Testamento es que después de la caída el rol de la mujer era darle hijos a Adán, era darle hijos al hombre, es darle hijos. Es decir, la procreación es parte del rol de la mujer. De hecho, en el pueblo hebreo, darle hijo al esposo era la contribución más noble que una mujer podía hacerle a su marido. Por eso es que en el pueblo hebreo, cuando una mujer no tenía hijos, se decía que tenía maldición de Dios sobre ella. Porque el regalo más grande que una mujer le puede dar a un hombre son hijos. En segundo lugar, la mujer tenía que administrar el hogar. Ya vemos en los diferentes libros del Antiguo Testamento que debía de cuidar su hogar como Eva debía de cuidar el jardín. A la mujer se le asignan funciones como hacer la comida, la limpieza de la casa, la jardinería, el emprendedurismo, podía tener empresa, podía vender productos, comerciar productos. En otras palabras, tenía que supervisar a los empleados de la casa, o sea que es una empresaria completa. La mujer virtuosa, Proverbio 31. Pero también la mujer, parte de su rol, oiga, y no de su carácter únicamente, de su rol delante del esposo, es tener un carácter noble, honorable y muy hacendosa. Por eso Proverbio 31:23 dice: su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. ¿Por qué esta es una característica de virtud de la mujer virtuosa, el que el hombre sea respetado? Porque el contexto lo que está hablando es que acá el hombre, no muchas veces, siempre el hombre va a ser honrado si la esposa tiene un buen carácter. Por ejemplo, yo he recibido honores que no merezco con ministerios internacionales por cómo mi esposa ha hablado de mí, o ella misma se ha comportado con ellos. Y yo no los merezco esos honores, pero por el comportamiento de ella, por cómo ella habla y ella es tan hermosa ella por dentro, que yo recibo honores cuando es Dios quien trabaja en ella y no tanto yo. Pero es porque se cumple aquí lo que dice Proverbios. Cuando la mujer tiene un espíritu afable, honorable, su esposo respetado,
Pero si la mujer es una gran loca que anda en la calle, el esposo no es respetado. Claro que no. ¿Cómo va a ser respetado ese hombre? La gente lo que anda diciendo, mira, ese tipo no contiene a la esposa. No, a saber cómo va a ser él también. También la Biblia te da otro rol a ti como mujer dentro del Antiguo Testamento, después de la caída. Ser amiga. ¿Y saben qué? Como estamos en un colegio, ¿verdad? ¿Cuál es el momento más agradable de los niños en el colegio? El más agradable, todos los días. El recreo, ok. Un rol de la mujer con el esposo es ser amiga y compañera de recreo del esposo. ¿Dónde dice eso, pastor? En varias partes. Y una de esas es Proverbios 5:19, que dice: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Sabe qué está diciendo este proverbio? Que la esposa, parte de su rol es hacer que sexualmente tú te vuelvas loco con ella. Es lo que está diciendo aquí. Porque la palabra recrearse, ¿sabe qué significa? Loco como un caballo en celo. Pero está diciendo de los dos, no de uno. De los dos. Recréate con tu mujer. Vuélvete loco con ella, pero con ella. Con ella. Y esposa, con él. Vuélvete loca con él. Con él sí puede volverte loca. No en la calle, hermana. Y hermanos, tampoco en la calle usted loco, ¿verdad? No, es con ella. Es un mandato, es parte del rol de la mujer, recrear a la esposa. Así que usted ya sabe, ¿verdad, hermano? Ya le di un tips a usted, a los varones. Ya sabe cómo decirle a la esposa: ay, hoy vamos a tener recreo, dígale. Y tiene que ser también parte de los roles de la mujer, es ser confidente. ¿Y sabe qué enseña la Biblia, hermanos? Que es parte del rol, y no estoy exagerando, lo voy a leer. Parte del rol de la mujer es ser la mejor amiga del esposo. En Malaquías 2:14 dice: y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Sabe usted que la palabra compañera acá es consorte? Y esta misma palabra que aparece en Cantares cuando habla de la compañera, ¿sabe qué está hablando? Es la mejor amiga. Tu mejor amiga debe de ser tu esposa. Pero para ello la esposa debe asumir ese rol. Ahora, después de la caída, lo que sí es importante también observar en el Antiguo Testamento es aquellas desviaciones que hubieron después de la caída del ideal de Dios para el matrimonio. Y quiero mencionarlas: pecados que surgieron después de la caída, que va en contra de Génesis 1-3. Acabo de mostrarles, fíjense bien, que los roles se mantienen después de la caída. Dios nunca cambió sus roles, porque los dio antes de la caída, se mantienen. Pero lamentablemente el pecado trajo muchas desviaciones de esos roles. Por ejemplo, número 1, la poligamia. Solo bastó un capítulo de Génesis, después de la caída, Génesis 4, para que dijera: Lamec tuvo 2 esposas. Génesis 4:19. La poligamia surgió por el pecado. Nunca Dios creó la poligamia como un medio legítimo de convivencia matrimonial. ¿Se unirá un hombre con qué? ¿Con qué? ¿Con sus mujeres, dijo Dios? No, ¿con quién se va a unir el hombre? Con su, y agárrelo ahí, hermana, agárrelo a su marido ahorita, sí, con su mujer. Lamentablemente, aunque la poligamia también, sí, no vamos a negar que en la Biblia hay incluso mandamientos para los reyes con respecto a la poligamia, que eran los que debían de los que eran más propensos a casarse con varias esposas, aunque sí se les permitió. Pero lo que sí está establecido en la Escritura es que siempre causó problema. Y ¿saben ustedes algo interesante? Que en otra ocasión podemos hablar de eso por el tiempo, pero lo interesante es que siempre a la segunda esposa en adelante ya no se le dice esposa, siempre se le dijo la otra.
en la Biblia. A la segunda esposa, tercera, cuarta, legítimas. Estoy hablando de hombres piadosos en la Biblia que tuvieron varias esposas. No se le llaman esposas, se le llaman la otra. La esposa es solo una. Lo segundo que vemos como desviación del plan de Dios después de la caída es el sexismo, ¿verdad? Liberalismo sexual, deshonra sexual. Eso lo vemos en la ciudad de Enoc, en donde la mujer ya ocupa su cuerpo, ya no para su esposo, sino para la comunidad. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día cuando uno va manejando de repente aparecen grandes anuncios, ¿verdad? Y sale una mujer medio desnuda? ¿Desde cuándo se ocupa el cuerpo de una mujer que es exclusivo para su marido para hacer publicidad para todo un país? Desde la ciudad de Enoc, Génesis 4. Liberalismo sexual es una desviación. Tercero, divorcio. El divorcio aparece después de la caída. Mire, ejemplo del divorcio condenado por Dios es Malaquías, ¿verdad? Es un clásico ejemplo de cómo Dios no determinó el divorcio. Es más, el divorcio es tan aborrecido en la Escritura de que incluso se le ocupa como un sinónimo de la apostasía de Israel. Una mujer o un pueblo que se divorció de Dios. Lo otro que apareció también es el adulterio. De hecho, el decálogo lo condena. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. De hecho, la pena era la muerte por adulterio. Así que vemos, por ejemplo, más en Proverbios, adulterar al adúltero o a la adúltera se le testifica como tonto o peligroso. Al adúltero se le llama tonto, estúpido en la Biblia. Así de fuerte es Dios contra el adulterio. Otra desviación que encontramos del plan original de Dios después de la caída es la homosexualidad. Ejemplo, Sodoma y Gomorra, los gabaonitas. Hermano joven mencionó los jueces, ¿verdad? Leíste Jueces. En Jueces aparecen los gabaonitas que practicaban el homosexualismo y es condenado ahí. El homosexualismo, el lesbianismo son desviaciones del plan de Dios. Y ahí hay otros más. Por ejemplo, Onán evitó la fecundidad. ¿Usted ha escuchado que hoy en día en nuestra cultura, hoy los jóvenes no quieren casarse? Ya el promedio subió. En mi tiempo, el promedio de casarse en edad era como de 23, 24 años. A esa edad más o menos yo me casé. Nos casamos mi esposo y yo. Ahora, en El Salvador, la edad promedio del matrimonio es 29 años. Ya no se quieren casar los jóvenes. Y los que se casan no quieren tener ¿qué? Hijos. Esa es una desviación del plan de Dios. Porque Dios les dijo: multiplíquense y sean fecundos. Y eso lo encontramos en la Biblia. Onán, por ejemplo, que tenía que dejar embarazada a la esposa de su hermano ya muerto por la ley del liberato, él decidió echar sus fluidos fuera de la mujer para no dejarla embarazada. Dios condenó ese acto. De hecho, murió la mujer. Las fallas del liderazgo masculino, etcétera, todo eso es con producto de la caída. Ahora, ¿pero significa que hay un problema en todo esto? ¿Significa que no hay solución? No. Porque resulta que entonces en el transcurrir del tiempo, cuando los tiempos se cumplieron, vino Jesucristo. La pregunta es, ¿qué pasó con los roles matrimoniales de Génesis 1 cuando vino Jesucristo? Hoy veamos el matrimonio en la venida de Jesucristo, de Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, miren, hermanos, lo que él hizo fue confirmar Génesis 1 al 3 como norma del matrimonio. Una vez más, Génesis 1 al 3, los roles. Los roles que ahí aparecen es lo que Jesús validó cuando él vino. Por eso es que Jesús casi no habló del matrimonio, pero su silencio concuerda con el silencio de otros autores, que era ya común para todos que aquellos roles mencionados en Génesis 1 para el hombre y la mujer eran los mismos que debían de continuar. Por ejemplo, en lo poco que Jesús habló del matrimonio, un ejemplo es cuando le preguntan del divorcio. ¿Se acuerdan ustedes que le preguntan de la carta de divorcio dada por Moisés, hermanos? La respuesta de Jesús confirma que el matrimonio era sagrado y que el divorcio nunca fue ordenado por Dios, fue ordenado por Moisés, dice Jesús, pero nunca fue por el Padre. Porque hay dos causales permitidas de divorcio, ¿verdad? Hay dos permisos en la Biblia para divorciarse: adulterio de alguno de los dos, o que no es creyente uno de los dos. Y se le da una concesión, pero no fue dada por Dios, fue por Moisés. Lo segundo que Dios habla, que Jesús también habló, es que
¿Se acuerdan ustedes cuando a él le preguntaron que de una mujer que tuvo 7 maridos? Y que le dice, bueno, ¿y en el cielo de quién va a ser marido? Le dice. Jesús le respondió y les dijo que en el cielo nosotros seremos como los ángeles, que no nos daremos en casamiento. Esa respuesta de Jesús es interesante porque él está valorando el rol masculino de provisión y protección a la esposa acá en la tierra. Cuando usted lee el contexto de la pregunta, usted se da cuenta que lo que hace Jesús con eso es decirle a los fariseos que ellos no estaban cumpliendo su rol masculino de ser autoridad y de cuidar a sus esposas. Por eso estaban divorciando bastante por mujeres más jóvenes. Pero también Jesús habló de que al redimir al pecado de los hombres es que el hombre ahora es libre para cumplir lo ordenado por Dios. Y este es el punto más importante. Lo que vemos que cuando Jesús vino, que aquello que el hombre por el pecado no puede hacer y aquello que la mujer por el pecado no puede hacer, el esposo y la esposa no pueden hacer por el pecado, cuando Cristo Jesús te perdonó a ti y te redimió de tus pecados, te hizo nacer de nuevo, ese día te hizo libre para una vez más cumplir lo ordenado por Génesis 1 como esposo o como esposa. Amén. Ya vamos a hablar un poco de eso. Hoy sigamos en el Nuevo Testamento. Pablo, solo lo voy a mencionar. Pablo honra en primer lugar al matrimonio y a sus roles. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, a la doctrina de prohibir el matrimonio que en el tiempo de Pablo estaba ocurriendo, que estaban prohibiendo casarse, Pablo le llama a esa doctrina espíritu engañoso y enseñanza de demonios. Pablo se refiere a Dios como Padre diciendo el Padre de todas las familias del cielo y de la tierra. Es decir, le está dando un alto valor al matrimonio y a la familia. Pablo en 1 Timoteo 2:15 enseña que el rol de la mujer es parte vital de su vida de fe. Y también, por ejemplo, en 1 Timoteo 4 enseña el rol del esposo como requisito indispensable para ser anciano o para ser pastor de una iglesia. Tienes que cumplir tu rol de esposo, los roles del esposo. Y establece a Jesucristo como el único poder genuino para cumplir todos los roles del hombre y de una mujer. En otras palabras, en Efesios 5 y 6, Pablo enseña que los roles matrimoniales son parte del testimonio de que Cristo está gobernando tu vida. Pedro en la carta de Pedro demuestra que los roles de la mujer honran a Cristo, ¿verdad? Y que el hombre también honra con sus roles a Cristo. Pero él enseña algo interesante también, al igual que Pablo. Él enseña que los roles del esposo y los roles de la esposa son producto de la gracia redentora de Dios. Hombres que están acá, ¿escucharon? Hermanas, ¿escucharon? En el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Pedro enseñan esto, que el cumplimiento de tus roles como esposa y de tu cumplimiento como esposo solo es producto de la gracia redentora de Dios para tu vida. ¿Por qué te lo digo esto? No es leyendo la revista Vanidades que vas a aprender a ser mujer. ¿Ok? No es abriendo la prensa gráfica que tú vas a ser el líder y la autoridad que Dios requiere en tu matrimonio, hombre. No, es en la Biblia. Porque los roles, el poder para cumplirlos, viene de la gracia redentora de Dios. Por eso es que Pedro dice que la mujer, para cumplir sus roles externamente, debe de trabajar su corazón internamente. Y que el hombre debe de honrar y amar a su esposa como vaso más frágil, ser comprensivas con ellas, valorarlas, ahí viene la renovación de la mente, como coherederas de la gracia de Dios. En otras palabras, tu esposa es distinta a ti, pero te complementa y te completa. Tenemos que renovar nuestra mente, que nuestra esposa nos completa. Sin ellas, simplemente estamos incompletos. Y por último, para ir concluyendo, ¿cómo vemos el matrimonio de Dios en la consumación de los tiempos? Porque esto fue en el Nuevo Testamento y veamos Apocalipsis. Es interesante que el matrimonio terrenal apunta al celestial entre Jesucristo y la iglesia. Si algo nosotros vemos en Apocalipsis
es que toda la figura del matrimonio, desde Génesis, todo el matrimonio, todos los matrimonios, son una metáfora, son una imagen pública de algo más especial, el matrimonio que habrá entre Cristo y su iglesia. Y aquí, hermanos, me prestan su atención por 2 minutitos. Vamos a leer un texto y quiero que preste atención a esto para llegar al punto que comenzamos en Génesis, para que veamos que la Biblia termina citando a Génesis en el matrimonio. Y dice, Apocalipsis 19:7 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, y su novia se ha ¿qué? Se ha preparado. Hoy la iglesia, la figura del matrimonio. ¿Por qué en toda la Biblia Dios honra el matrimonio? Porque en la consumación de los tiempos habla la verdadera y única boda eterna entre Cristo y nosotros, su iglesia. Y la novia se ha preparado, dice. Pero sigamos leyendo. Capítulo 21, del 2 al 6 nada más, dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Digan conmigo, este es el cielo. Digan conmigo, este es el cielo. Hermanos, si usted ha escuchado la palabra cielo, que la nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra, es lo que estamos leyendo. Pero ¿saben cómo Dios le llama a esa nueva creación? Al cielo, ¿cómo Dios le llama en Apocalipsis? Dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una ¿qué? Novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz, y veamos qué sucedió entre la novia y el novio, que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Se dan cuenta el liderazgo, la autoridad del novio, del esposo acá? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, para romper la trompa a la mujer. ¿Eso dijo Jesús? No, ¿qué dijo? Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Saben qué vemos en este texto? ¿Quién fue presentada a quién? ¿Fue la novia la que fue presentada al novio, o fue el novio que fue presentado a la iglesia aquí en este texto? ¿Quién bajó? ¿Quién bajó en este texto? No lo leímos, hermanos. Se lo voy a recordar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. ¿De dónde procede la novia? De Dios. ¿Quién fue presentado a quién? ¿La novia al novio o el novio a la novia? La novia fue presentada al novio. ¿Y de dónde proviene la novia? De Dios. ¿Y qué es lo que vemos en Génesis? ¿Quién creó a la mujer? Dios. ¿Y quién fue presentado? ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer? Vemos exactamente la misma figura de Génesis cumplida en la consumación de los tiempos. Pero no solamente eso. Interesante que la novia es traído al novio para que el novio la dignifique, le honre. El novio le amará a usted y a mí. Jesucristo nos va a proteger eternamente. Jesucristo nos va a gobernar eternamente, porque Él dijo que Él era el Alfa y la Omega. Su autoridad es para protegernos y enseñarnos a nosotros. Y es interesante que en este texto vemos también algo, los roles de la novia. Ella estará sometida al señorío del esposo, pero va a servir al liderazgo de él. Porque fíjese bien, es el novio como el Alfa y la Omega, que con autoridad y como Señor, Él dice: vengan todos a beber del agua gratuita de vida que les voy a entregar. Pero ¿qué hace la novia? Eso es lo que hace el novio, y lo dijo el novio: yo daré el agua de la vida, vengan que se la daré gratuitamente al que me la pida. Esa es la orden del Señor, la orden del que manda, la autoridad de la casa hablando. Aquí está el esposo hablando. ¿Qué hace la esposa? ¿Qué hace la iglesia? Siguiente versículo 22-17 dice: el espíritu y la ¿qué? Y la novia, ¿qué es lo que dicen? Ven. Y el que escuche diga: ven. ¿Y qué es lo que anuncia la novia a todo el mundo? El que tenga sed, venga, y el que quiera,
tome gratuitamente del agua de la vida. La mujer se somete al señorío de su esposo para servir al liderazgo y la autoridad del esposo. Aquí vemos a la esposa sirviendo la palabra al mundo, que el esposo en su señorío le dice: yo voy a hacer esto, y la mujer se somete a su señorío para servirle en autoridad. Los roles de Génesis aparecen en Apocalipsis entre Cristo y la iglesia. ¿Me di a entender, hermanos? Me estoy dando a entender en este punto principal. ¿Quién dio el mandato acá de beber del agua de la vida? Jesús, como hombre, como el esposo. ¿Y quién es el que ayuda a que esa tarea la cumpla él? La esposa, es la que anuncia a todos. Así que, hermanos, nuestros roles de esposo y sus roles, las mujeres que están acá esta tarde, de esposa, serán consumados. Todos nosotros estaremos sometidos bajo el señorío de Cristo, sirviéndole en fidelidad y santidad. Seremos solamente de Él, y Él será de nosotros eternamente, como dice el Cantar de los Cantares. Amén. Y esto quiero concluirlo solamente con conclusiones prácticas. En primer lugar, como hemos visto en todo esto, las esposas son las ayudas idóneas en el sentido en que deben de seguir y servir al liderazgo amoroso del esposo, quien debe de amar a su esposa y honrarla como vaso más frágil. Por lo tanto, la mujer está llamada a administrar su casa de manera casta, pura, íntegra. La mujer debe tener un carácter santo y amable con todos. Pero el esposo, los esposos que están acá, hombres, denle gracias a Dios que están en un colegio que les instruye a ustedes como hombres. Porque la tarea de nosotros los esposos es enseñar la palabra de Dios a la esposa y a los hijos, para protegerlos de la palabra de Satanás. Y ten por seguro, esto lo vimos en Génesis: si tú no ejerces tu autoridad como discipulador de tu esposa y discipulador de tus hijos, al ellos no escuchar la palabra de Dios de tu boca, van a escuchar la palabra de Satanás. Y la vida de tus hijos y la de tu matrimonio se va a perder. Así que alaba a tu esposa, honra a tu esposa, sírvele a tu esposa, hazla tu compañera, considérala tu mejor amiga y tu compañera para glorificar juntos a Dios. Lo tercero que vemos en todo esto es que el modelo bíblico para el matrimonio es la complementariedad amorosa. Nosotros somos distintos en roles, pero iguales en dignidad, y juntos glorificamos a Dios. Pero en cuarto lugar, hermanos, lo más trascendental de todo esto: es tu pecado el que causa problemas matrimoniales en tu casa. Es tu pecado. Tu pecado te busca llevar a desviarte del plan original de Dios. Por lo tanto, para tú ser el esposo que Dios requiere y la esposa que Dios requiere, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas doblar tus rodillas ante Jesucristo. Porque aquello que el pecado botó y destruyó y contaminó, en Cristo es recuperado, redimido y puesto otra vez para glorificar a Dios. Tu matrimonio sin Cristo no vale nada. Las buenas obras de tus hijos sin Cristo, trapo de menstruación de una mujer, así le llama Dios a esas buenas obras. Tu buen comportamiento de hombres moralmente, socialmente aceptado, y tu buen comportamiento como mujer moralmente aceptado en la sociedad de San Miguel, sin Cristo, y eso glorifica a tu vida y a Satanás, mas no a Dios. Tu rol como esposo y tu rol como esposa solamente vas a cumplirlo ante los ojos de Dios para glorificarlo a Él cuando tú confieses a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando tú creas en Él como tu Dios Salvador. Solo el nuevo nacimiento te trae
la restauración y la capacidad del cumplimiento de los roles dados por Dios desde Génesis hasta nuestros días. Como te dije al inicio, quise convencerte que un matrimonio gozará de paz y felicidad cuando sus roles conyugales sean según la Biblia, porque solo bajo el gobierno de Cristo hoy se cumple el propósito del matrimonio. Espero haberte convencido de eso. Y si no te he convencido personalmente,